Puede decirle al que está a su lado el peligro de oír la voz incorrecta. Ese es el título en esta mañana de este tema. Y quiero introducir este tema hablando de algo importante, y es la importancia, valga la redundancia, de saber oír y de oír. ¿Cuántos tenemos nuestros oídos 100%? Levante la mano. Eso es una bendición, el poder oír es una bendición, tener ese sentido maravilloso del oído. Es una bendición poder escuchar diferentes sonidos, amén. Es una bendición que Dios ha dado y es un sentido esencial en la vida. Usted y yo todo el tiempo estamos escuchando diferentes sonidos. Los sonidos viajan en ondas y uno fácilmente puede escuchar muchos sonidos. Usted puede ir por la calle y escuchar detrás suyo cuando viene un carro, ¿cierto? ¿Por qué dice que viene un carro? Porque usted escucha un sonido particular. Puede escuchar cuando viene una sirena o una ambulancia. Cuando usted va en el vehículo o vamos en la moto, usted atrás viene una sirena y usted no necesita ver que viene una ambulancia. Usted sabe por solo oír que viene una ambulancia. Y fácilmente a través del oído reconocemos cosas, reconocemos eventos, reconocemos personas. Muchas personas usted las escucha hablar y es fácil decir es ella sin necesidad de verla. Ejemplo, mi voz. Usted escucha mi voz y a legua sabe que soy yo, porque mi voz es demasiado aguda. Pero es importante que nosotros tengamos en cuenta que Dios nos ha dado un sentido maravilloso y es el oído. Diga oído. Diga conmigo oído. Cuando usted va y escucha el pito del policía de tránsito, viene el chupa, ¿cierto? No necesita verlo, usted con solo escuchar ese pito particular, usted hace dos cosas: o se ahorilla o arranca a correr si no tiene papeles, ¿cierto? Pero ese sonido advierte algo, y algo especial que el Señor me enseñaba acerca de los sonidos y del oído y de lo que escuchamos es que reaccionamos a lo que escuchamos, ¿cierto? El sonido nos hace reaccionar. Cuando usted escucha el llanto de un bebé, usted inmediatamente como mamá corre, ¿cierto? Porque hay un sonido que provocó en mí una acción. Y eso es importante que lo entendamos para introducir este tema. Discernimos muchas cosas a través de lo que escuchamos. ¿Amén? ¿Lo cree? ¿Lo ha experimentado o solo yo lo he experimentado? Discernimos cantidad de cosas al escuchar. Amén. Y en esta mañana quiero hablarle de algo importante. Quiero que el Espíritu Santo en esta mañana nos lleve a través de esta palabra y nos hable de algo poderoso. Y es que el sentido es importante para una buena comunicación. Nosotros a veces no sabemos cómo comunicarnos. Nos gusta que nos escuchen, ¿cierto? ¿Cuánto le gusta que los escuchen? Levante la mano. No le dé pena. ¿Cuánto le gusta que los escuche? Las mujeres nos encanta que el esposo a las 12 de la noche nos escuche. A la 1 de la mañana a mí me da por hablarle a mi esposo y me encanta que él me escuche. Cuando siento que no me está escuchando, digo: amor, ¿me estás escuchando? Porque me encanta ser oída. Pero ¿cuántos de nosotros nos encanta escuchar? Levante la mano. Más poquitas manos. Porque nos cuesta aprender a oír, aprender a escuchar. Nos cuesta, es algo que al ser humano le cuesta. Mire, hace un tiempo mi esposo y yo nos pusimos a hablar. No podíamos hablar, la verdad, nos costaba comunicarnos hace mucho tiempo atrás. Y una vez me dijo: amor, me empezó a hablar y me dijo: amor, me dijo unas cosas y me dijo: amor, dime qué no te gusta de mí. Y yo me regué en prosa, mano, aproveché ese momento. Aproveché, yo dije: voy a sacar todo lo que no me gusta. Aquí fue el momento, fue la oportunidad. Y empecé a hablarle. ¿Y sabe qué pasó al final? Se molestó. Dijo: pero tú, ¿cómo me vas a decir esas cosas y tal? Y salimos en una gran discusión. Porque algo que nos cuesta a los seres humanos es aprender a oír. Y cuánto más a muchos de nosotros como hijos de Dios nos ha costado aprender a oír la voz de nuestro Padre Celestial. Nos cuesta
aprender a escuchar a Dios. ¿Sabe algo particular que nos pasa? Vamos a la oración y ¿cuánto hablamos nosotros? ¿Usted ha puesto un cronómetro? Ay, hermanas, pongan un cronómetro, se van a sorprender. ¿Cuánto hablamos en la oración? Posiblemente usted ora una hora orando, 2 horas orando, pero ahora le pregunto, ¿cuánto usted se calla para escuchar la voz de Dios? ¿Cuántos de nosotros nos callamos para escuchar la voz de Dios? Le hago esa pregunta, porque a veces nos es difícil escuchar, nos es difícil oír. Dios lo sabía. ¿Sabe que encontré aproximadamente 800 veces la palabra oír en el Antiguo Testamento? Aproximadamente 800 veces se repite la palabra oír o escuchar, y 400 veces aproximadamente en el Nuevo Testamento la palabra oír. Porque yo creo que es algo que Dios sabía que al ser humano le iba a costar, y a los hijos de Dios nos cuesta oír, nos cuesta aprender a oír a Dios. Por eso en la oración usted va y parece una metralleta, con ese coso largo que ponen esos cinturones llenos de balas, y usted dispara 1 hora, 2 horas, y muchas veces no hacemos ni siquiera silencio para oír la voz de Dios. Y el oído, el saber escuchar es importante para sabernos comunicar. Dígaselo al que está al lado, tienes que saber escuchar para que te sepas comunicar. Eso es importante, saber, diga conmigo, oír. Diga oír. Oír es esencial para una buena comunicación. Quiere decir que el oír va involucrado en su relación con Dios. Debe ir involucrado en su oración, y en mi oración el oír la voz de Dios. Hay una conversación en la oración. No solo yo hablo y hablo y hablo y hablo. Dios también quiere hablar. Y es importante que aprendamos a oír su voz. ¿Para qué? Para no escuchar otras voces. Es importante discernir la voz de Dios para no caer en el peligro de escuchar voces incorrectas. Por eso hago tanto énfasis en esto. Mire esta palabra en Marcos capítulo 12 versículo 29. A Jesús le preguntaron cuál era el mandamiento más importante, y mire lo que contestó el Señor en Marcos capítulo 12 versículo 29. Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es, diga conmigo la primera palabra que aparece ahí, dígalo duro, oye. La primera palabra que Jesús dijo aquí fue oye. Oye, me sorprendió eso. Me sorprendió que Jesús hubiera dicho: el primer mandamiento y el más grande mandamiento es oye, Israel. Y quiero en esta mañana que usted escuche la voz de Dios, porque Dios fue enfático y dijo oye. Porque hay muchas cosas que nosotros oímos, pero aquí Dios estaba siendo enfático en que usted y yo tenemos que aprender a oír. Esto es impresionante. Mire acá, Romanos capítulo 10 versículo 17. Así que la fe es por él. Dígalo duro, iglesia. Dígalo duro. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué es primero? El oír. La fe viene por el oír. Mire la importancia que Dios le da a saber oír, a saber escuchar. Esto es algo relevante para Dios, es algo importante para Dios. Mire la palabra del Señor en Lucas capítulo 11 versículo 28. Lucas capítulo 11 versículo 28. Y él le dijo: antes bienaventurados los que oyen. Antes bienaventurados los que hablan, los que profetizan, los que exhortan. Dijo: antes bienaventurados los que oyen, porque es difícil oír. El Señor sabe de qué nosotros estamos hechos y cuál ha sido nuestro principal problema en muchas relaciones. Muchos hogares fracasan porque no se saben comunicar. Muchas relaciones de pareja están en conflictos porque no saben comunicarse.
Solo queremos es que nos escuchen, pero no escuchar al otro. Y muchas cosas fracasan por la ausencia de la escucha activa o de saber escuchar, de prestar atención. Y eso es importante, iglesia, que aprendamos a oír. Dijo el Señor: 1000 veces felices los que oyen. Lindo, ¿no? Oyen la palabra de Dios y la guardan. Juan capítulo 10 versículo 27. Juan capítulo 10 versículo 27. Dice la palabra del Señor: mis ovejas, quiero que usted lo diga duro, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz, dijo el Señor Jesús. ¿Qué hacen las ovejas? Oír la voz de su pastor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Cómo vamos a poder seguir a Dios si no sabemos oírlo? No sabemos escuchar a Dios. Amén. Vamos a leer a otro texto, Juan 12 versículo 50. Juan 12:50 dice así: y sé que su mandamiento es vida eterna, así que lo que hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Y mire acá, importante lo que el Señor Jesús está diciendo. Jesús estaba predicando la palabra, Jesús enseñaba la palabra, pero él lo que enseñaba, dice este versículo, lo había antes oído ¿de quién? De su Padre. Jesús nunca habló nada que no viniera de su Padre, porque cuando Jesús iba a orar al desierto, cuando Jesús pasaba tiempos a solas con su Padre, estaba hablando con su Padre, pero también estaba escuchando a su Padre. Y esto es importante, iglesia. Jesús jamás dijo algo que no viniera de la boca del Padre, porque eso es una buena relación, es una buena comunicación. Ahora yo quiero preguntarle, si para Cristo la voz de su Padre era importante y era el Hijo de Dios, ¿cuánto más para nosotros oír la voz de Dios debe ser importante? ¿Cuántas cosas nosotros escuchamos al día? ¿A qué cosas le prestamos más atención? ¿Qué cosas para usted y para mí son importantes oírlas? Mucha gente dice: me encanta ver el noticiero, mejor dicho, eso es como el almuerzo mío, no puedo pasar un día sin ver noticias. Pero ¿cuánto nos cuesta escuchar la palabra de Dios? Poner una prédica, leer la palabra, oír la voz de Dios. ¿Cuántas cosas importantes escuchamos? A lo que le inclinamos nuestros oídos es lo que más nos importa. A lo que usted y yo inclinamos más el oído es a lo que más nos importa a nosotros. Y qué lindo es que nosotros digamos: Señor, me importa más que tú siempre me hables. Amén. Que el Señor siempre nos hable. Juan 5:24. De cierto digo, el que oye mi palabra, escuche esto, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mire esto tan importante, el que oye mi palabra. ¿Qué es lo primero que debe hacer alguien que no tiene a Cristo y quiere ser salvo? Oír la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios, eso es lo primero que tiene que hacer una persona. Oír la palabra de Dios. Tenemos que preocuparnos por oír la palabra de Dios, que esa persona escuche el mensaje de salvación, que esté con los 5 sentidos y su oído esté presto para escuchar la voz de Dios. Eso es lo primero que debe hacer una persona para acceder a la salvación, a la gracia de Dios. Oír la palabra. Y después de oír la palabra viene el creer, viene la fe. ¿Recuerdan? La fe viene por el oír. ¿Cuántos estamos escuchando en esta mañana? Estamos oyendo la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Y oír la palabra de Dios. Y yo quiero que vayamos a la palabra de Dios. Vamos a ver varios ejemplos de personas que escucharon la voz incorrecta, de personas que no supieron discernir la voz de Dios, de personas que escucharon otras voces y cometieron grandes errores. Y yo quiero que en esta mañana, iglesia, usted y yo entendamos que necesitamos aprender a discernir la voz de Dios. ¿Cuántos en esta mañana han escuchado la voz de Dios? Levante la mano.
que la haya escuchado audiblemente, usted diga: Señor, Dios me habló. Levante la mano a aquellos que han escuchado su voz en su interior, la voz de Dios en su corazón, en su mente. Pienso que todo hijo de Dios debe llegar a ese punto de relación con Dios, donde podamos escuchar la voz de nuestro Padre, amén. Donde podemos escuchar la voz de Dios que nos habla, que podamos diferenciar qué es de Dios y qué viene de Satanás, qué viene del hombre. Podamos diferenciar. El Señor se preocupó tanto por esto, porque cada uno de nosotros aprendiera a oírlo. ¿Por qué? Porque en los últimos tiempos vendrán muchas cosas difíciles para el mundo. Oiremos cosas que parecerán de Dios, pero cuando nos demos cuenta, no serán de Dios. Por eso tienes que ser nuestro oído muy atento y aprender a discernir la voz de nuestro Señor. Y vamos a la palabra del Señor, a Génesis capítulo 3, versículo 1. Quiero que vaya conmigo a la palabra del Señor, a Génesis capítulo 3, versículo 1. Para mirar desde el principio. Cuando el Señor me hablaba de este punto, este ejemplo de la palabra, yo decía: wow, Señor. Porque por mucho tiempo tenía una visión no completa de esta verdad que sucedió aquí en este pasaje. Leamos el texto de 3, el versículo 1. Dice la palabra del Señor así: pero la serpiente era astuta, diga astuta. La serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo, dijo. Si ella dijo, era porque alguien estaba ahí para escuchar lo que decía. Mire esto. Y ella dijo a la mujer, ¿quién estaba escuchando? La mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente. Aquí entablaron una conversación. Aquí había comunicación entre la mujer y la serpiente. Amén. Dice: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. O sea que ella también había escuchado la voz de Dios que había dicho: no comerás de ese árbol. ¿Escucharon eso? Había oído a Dios. Mire esto: no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente volvió a decir: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esto es impresionante. Aquí primero vemos que hubo una conversación donde alguien habla y otro escucha. La palabra dice que la serpiente era astuta. Con astucia vendrán muchas personas con astucia a su vida. Vendrán muchas personas con astucia y vendrán a hablar palabras, y tenemos que aprender a discernir. Amén. Cuando usted y yo tenemos clara la voz de Dios, cómo habla Dios, no vamos a caer en lo que cayó Eva. Aquí el pecado de Eva, el Señor me decía, el pecado de Eva no fue haber comido del fruto. El mayor pecado de ella fue haber puesto sus oídos a la voz de la serpiente. Mucha gente querrá venir a decirte cosas. ¿Sabe que el chisme es algo que es dañino? El chisme mutila a las personas. La murmuración divide el cuerpo de Cristo. Y aquel que tiene ese problema de murmurar y chismear es una persona astuta, que viene y sabe que es lo peor que usted puede hacer: hacerle tinto a esa persona y sentarse con ella. La palabra dice que la serpiente vino con astucia y le habló a Eva, y ella escuchó lo que la serpiente decía, y ella supo que Dios había hablado algo a su vida. Pero como ella no quiso cortar esa comunicación, no quiso salir de ese lugar, la serpiente volvió a hablarle. ¿Y sabe qué me decía el Señor? El oír esa voz astuta de esa serpiente hizo que Eva destruyera el principio o el mandato de Dios en su corazón.
Eva le dio más importancia a lo que la serpiente le dijo. Y por allá al fondo de su corazón quedó lo que Dios había dicho. Y por eso dice la palabra que Eva cedió y comió del árbol que el Señor le había dicho que no comieran. Y es importante que entendamos esto, iglesia. En este pasaje, en estos versículos que leímos, podemos aplicar 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. 1 Corintios 15, 33 dice así: no os engañéis, no se engañe, iglesia. Escuche esto, no crea que usted todo lo puede, que usted es el superhéroe, que usted es el super espiritual. Dice la palabra: no se engañen, creyendo que yo me siento a chismosear y yo no me voy a contaminar. Yo no voy a decir nada, yo solo voy a escuchar a Magola que me dice el chisme y yo no digo nada. No se engañe, mire esto: no os engañéis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No nos engañemos, porque al que anda en la miel algo se le pega. A veces nos engañamos creyendo que porque yo solo voy a escuchar y no voy a decir nada, me estoy salvando o estoy siendo tal vez menos culpable. Pero la palabra dice que no nos tenemos que engañar. Cuando usted y yo escuchamos malas conversaciones, cuando usted y yo ponemos nuestro oído a cosas que usted sabe que no están bien, usted termina contaminado. Usted termina igual que esa persona, hablando lo mismo que esa persona. Y eso pasó con Eva y la serpiente. Eva no tuvo el carácter para decirle a la serpiente: ¿sabe qué, serpiente? Hasta luego, no quiero hablar con usted. ¿Con cuántas serpientes usted se ha sentado a hablar? ¿Con cuántas serpientes astutas enviadas por Satanás usted se ha sentado a conversar? No nos engañemos, porque todo eso que a uno le presta más atención es lo que va a terminar corrompiendo los principios y la palabra de Dios. Muchas personas han tenido una buena imagen de alguien hasta que otra persona vino y le habló mal de ese alguien. ¿Sabe qué pasa mucho? Usted tal vez ni siquiera conoce a la persona de la que esa persona le habló mal, no la conoce, pero con el solo haber escuchado que esa persona dijo: uy, ese que vaya es un mala paga, usted ya en su corazón y en su mente se llevó que esa persona era una mala paga. Lanzaste un juicio, hiciste una percepción y una imagen de alguien por solamente haber prestado tu oído. Y eso pasó en este pasaje. ¿Cuántas cosas nosotros hemos puesto los oídos que hoy estamos pagando la consecuencia de eso? Y esto es importante, la consecuencia de este oído en el lugar equivocado, de esta Eva que escuchó voces incorrectas, está hasta el día de hoy. La caída del hombre por solo haber puesto su oído donde no debió haberlo puesto. Iglesia amada, cuide sus oídos, cuide sus oídos, cuídelos, porque sutilmente Satanás ha venido contaminando la iglesia a través de los oídos. Es triste escuchar que personas cristianas o hijos de Dios, bueno, creyentes o cristianos, pongan sus oídos en la música mundana. Una vez recuerdo que íbamos pasando por la casa de una señora que venía a la iglesia, una familia, y tenían al hermano Silvestre Dangond. Y cuando íbamos pasando, íbamos llegando a la casa, la mamá: corra, mija, apague. Yo escuché, corra, apague, acá apague el televisor, vienen los pastores. Y es triste a veces como Satanás sutilmente hace que nosotros coloquemos nuestros oídos y escuchemos ruidos, sonidos extraños, voces incorrectas que nos han llevado poco a poco lejos de los principios de Dios. La psicología dice esto: si prestas oído a una mentira muchas veces, se te convertirá en una verdad.
Si continuamente prestas oído a una mentira, se te convertirá en una verdad. Y esto es importante. A veces no le damos tanta importancia al oído, al oír. Pero muchas veces viene gente y nos habla y nos habla y nos habla mentiras, y nosotros terminamos creyendo esas mentiras. Lo que Satanás y la serpiente aquí le dijo a Eva, ella terminó creyéndoselo, que no iba a morir, que lo que ella le decía era verdad. Y eso prevaleció a lo que Dios había hablado. ¿Cuántas veces nosotros tenemos, el Señor nos enseña la palabra y vamos tan gozosos a la casa con la palabra de Dios? Nos ha pasado. Vamos llenos de gozo. Señor me habló de que yo era sano, de que Dios me había sanado, y usted llega a su casa y su familia le dice: uy, lo veo peor. Uy, no, usted está peor, está como un cadáver. Mejor dicho, compre el seguro funerario. No, cada día usted se ve peor, camine para el médico. ¿Cuántas veces usted lleva una palabra de Dios y por poner sus oídos en las voces incorrectas termina otra vez, como dicen por ahí, desinflado, creyendo lo que las demás personas dicen? Pero es necesario, iglesia, que aprendamos a oír la voz de Dios. Usted y yo todos los días debemos de oír la voz de Dios. ¿Quién es nuestro Padre? Dios. A Él debemos de oír. Mire esto tan importante que el Señor me hablaba esta mañana. ¿A cuántos hijos les cuesta oír la voz de los padres? Levante la mano. Levante la mano sin vergüenzas, no, sin vergüenza. Levántela bien alto que yo no lo veo. Mire esto. El papá se acerca y le da un consejo al hijo. La mamá se acerca y habla con los hijos. Nos ha pasado a nosotros también. El pastor se acerca y le da un consejo a la oveja. Pero ¿sabe qué hace la oveja? Va y busca por YouTube el profeta fulano, y el profeta fulano le da la misma palabra que su pastor le había dado, que se quemó las rodillas orando, su líder le dijo, y usted le cree más a ese otro. ¿Y cuántos hijos los papás le dicen: hijo, no haga eso, papito, mire? Y el hijo, el amigo le dice: no, ay, su papá está anticuado, ay, su papá está fuera de serie, eso no lo escucha sus papás no saben. Y va y escucha otras voces, y esas otras voces lo llevan a la perdición, lo llevan al pecado. Nos cuesta oír la voz de los padres, a los hijos nos cuesta, pero sí prestamos oído a personas extrañas. Viene el de por allá, el amigo, el amiguis que no es cristiano, y cualquier consejo, cualquier basura usted la recoge y dice: qué buen consejo que me diste. Pero la voz del Padre, la voz de los padres, hoy en día, la voz de los padres no vale para los hijos. ¿O no es así? Usted le dice: hijo, no vaya por ahí, usted lo ve que va por ahí. Es como si le dijera: vaya por ahí. Porque hoy en día la voz de los padres se ha desdibujado tanto en la sociedad, que por eso los jóvenes están como están. Si tan solo hubiésemos escuchado tal vez el consejo de nuestros padres, no hubiéramos cometido tantos errores. Y yo le digo a los jóvenes y a los chicos en esta mañana: aprendan a oír la voz de sus padres, porque ellos tienen el temor a Dios, porque ellos tienen experiencia, porque ellos ya metieron las de caminar. Nosotros ya cometimos errores. Nosotros no queremos que ustedes cometan los mismos errores, y tenemos que aprender a escuchar. Dígale al que está al lado: tienes que aprender a escuchar. Si es su hijo, papá, aproveche. Dígale: escuche, mi hijito, escuche. Vamos a mirar otro ejemplo de la palabra en Primera de Reyes capítulo 19. Primera de Reyes capítulo 19, versículo 1. Primera de Reyes 19:1 dice la palabra del Señor: y acá dio la nueva a Jezabel de todo lo que Elías había hecho, de cómo había matado a espada a todos los profetas. Miren, les voy a narrar este pasaje de la palabra. Quiero que usted escuche con mucha atención lo que pasó en esta historia de Elías, en este pasaje de la escritura. La palabra dice que Elías, en el capítulo anterior, Elías había desafiado a los
profetas de Baal y los profetas de Astarte, de Acera. La palabra dice que Acab, siendo guiado, manipulado por Jezabel, el rey Acab, el rey de Israel, había permitido idolatría, había permitido adoración a dioses paganos, y entre esos estaba Baal y Acera o Astarte. La palabra dice que Elías viene y desafía a los profetas, y no sé si usted se leyó la historia, pero dice que hacen un altar donde Elías hace hacer unas zanjas inmensas, llenarlas de agua, y desafiar a los profetas que el Dios de Elías era el Dios verdadero, y que la señal era que el Dios verdadero se manifestaría con fuego. Dice la historia y la palabra que efectivamente los profetas de Baal y de Acera, 400 de Baal, 450 de Baal y 400 de Acera, 850 profetas. ¿Cuántos eran? 850 profetas contra un profeta de Dios. Mire esto, la palabra dice que empezaron los profetas de Acera y de Baal a invocar a sus dioses, pero como eran dioses muertos, nunca respondieron. Pero cuando Elías invocó el nombre del Señor, descendió fuego del cielo. Y dice la palabra que lamió hasta el agua de las zanjas. Todo quedó seco y se consumió el sacrificio. Dice la palabra que Elías toma a esos profetas y los degolló, los mató. ¿Cuántos mató? 850 profetas. Wow, me impresiona eso. Qué valentía de Elías. El solo hecho de desafiar 850 profetas y al rey y a su esposa, eso muestra mucho la valentía y el hombre de Dios que era Elías. Pero mire lo que pasó en el capítulo 19, versículo 1. Cuando Acab se fue para donde su esposa y le contó todo lo que Elías había hecho con los profetas, mire esto tan increíble. Dice la palabra que Jezabel mandó un mensajero a Elías, el cual le dijo, y Elías estaba escuchando, le dijo: venga Elías. Jezabel le mandó a decir: mire lo que le dijo: así me hagan los dioses y así me añadan, si mañana a estas horas no he puesto tu vida como la de esos profetas. Me impresionó algo que el Señor me hablaba en este pasaje, y es: a Elías no lo turbaron los 850 profetas. A Elías no le dio miedo escuchar 850 profetas hacer ritos y hacer oraciones y hacer cosas paganas. No le intimidó el rey Acab. Pero ¿sabe algo que intimidó a Elías? La voz de Jezabel. Esto es impresionante. Algo que causó estragos en el interior de un profeta con tanta valentía y tanta fe en Dios fue escuchar el mensaje que había enviado Jezabel. Esto causó algo fuerte en la vida de Elías. Dice el versículo 3: y viendo esto, se levantó Elías y se fue para salvar su vida. Mire, provocó en Elías terror. Escuchar ese mensaje provocó en el profeta Elías terror, miedo, angustia. Dice: y se fue a Berseba, que es Judá, y dejó allí a su criado. Elías inmediatamente, su cuerpo, su vida respondió a lo que estaba escuchando. ¿Cómo respondió? Con temor y miedo, con desesperación, con angustia. Esta mujer me va a matar. ¿A cuántos había matado? Dígalo duro. ¿Y ahora cuántos la venían a matar? Mire esto. La palabra dice que responde Elías a ese mensaje. ¿Y cómo respondió? Paticas, ¿pa' qué te tengo? Arranquemos a correr. Volémonos porque esta mujer me viene a matar. Lo que ella me está diciendo es que me va a matar. Me voy corriendo. Causó muchas cosas en el interior de Elías. Pero algo que me impactaba era esto. Uno, que lo sacó del camino, porque dice la palabra que él se fue
lejos, a otro lugar. Y algo que me impactaba dos fue que perdió a su criado. Leímos ahí, dice la palabra que dejó allí a su criado. ¿A quién dejó? A su criado. Para que un profeta dejara a su criado, vea, era difícil. ¿Recuerdan a Eliseo con Giesi? A Elías con Eliseo, que le decía a Elías: quédate aquí, Giesi. Giesi: no te voy a dejar, no te voy a dejar. ¿Recuerdan? Y para un profeta dejar a un criado era algo que no era fácil. Dice la palabra que fue tanto el miedo de Elías que dejó al criado, el que le ayudaba, el que lo acompañaba, el que estaba siempre con él. Mire esto. Y posiblemente era el sucesor, como ocurrió con Josué y Moisés. ¿Recuerdan? Y dice la palabra que en medio de esta situación que Elías estaba viviendo, Elías sintió tanto terror que todo esto empezó a pasar en la vida de Elías, por solo haber puesto su oído en un mensaje y darle tanta relevancia a eso que oyó, que a la voz de Dios que siempre había estado con él. Dios había respaldado a Elías de una manera poderosa hasta ahí. Dios había hecho milagros y había hecho prodigios, había descendido en fuego y habían visto la manifestación de Dios ahí. Pero en este momento Elías olvidó todo eso por solo haber escuchado la voz de aquella mujer, haber escuchado ese mensaje. Mire lo que dice la palabra. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Mire todo lo que provocó esa voz, ese mensaje, aún hasta que el profeta Elías deseara morirse. Y mira el peligro de nosotros colocar nuestro oído en cosas que a nosotros no nos convienen. ¿Cuántas personas no han caído en un estado así por poner sus oídos donde no debe? ¿Cuántas personas no han deseado: mejor me quiero morir, por poner sus oídos en palabras, en cosas que no debe colocar sus oídos? Y la palabra dice que Elías quiso morirse, pero mire esto: y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y aquí su cabecera una torta cocida sobre las brasas y un vaso de agua, y comió y bebió y se volvió a dormir. Y esto es impresionante, porque sabe que Dios envió ahí provisión, Dios envió ahí pan, Dios envió ahí palabra. El pan podemos tomarlo como la palabra de Dios. Dios envió ahí a los ángeles a fortalecer a Elías, pero era más fuerte, había sido más fuerte lo que él había escuchado, y ignoró lo que Dios estaba haciendo. Y ¿sabe qué me decía el Señor? Dice la palabra: Elías se durmió. ¿Cuántos ministerios, cuántos llamados hay dormidos? Porque una vez te dijeron: tú no tienes llamado. Dios, ¿qué te va a usar a ti? Tú no tienes el potencial, no has estudiado. ¿Cuántas cosas están dormidas en la vida de las personas? En la vida de la iglesia. ¿Cuántas cosas hemos permitido que Satanás adormezca porque hemos puesto nuestro oído en cosas que sabemos que están lejos de la voz de Dios? La palabra dice que Dios manda al ángel y él sigue en su estado, dormido, sin esperanza, desanimado, desalentado. Pero yo hoy vengo a decirle de parte de Dios que Dios sí tiene un plan para su vida. Dios sí tiene un plan. Quizás muchas voces, quizás muchos te han dicho, quizás los médicos te han dicho que te vas a morir, quizás la economía no está bien, quizás ves todo en crisis, pero hoy Dios dice: escucha mi voz, escucha la voz de Dios. No coloques tus oídos en voces extrañas que vienen para destruirte, que vienen para desanimarte, que vienen para desalentarte, iglesia.
Aprendamos a escuchar a Dios. Aprendamos a escuchar la voz de nuestro Padre, porque su voz siempre vendrá. Aquí Dios vino al encuentro de Elías. Dios siempre vendrá y siempre enviará palabra y siempre enviará agua en medio del desierto. Dios siempre lo hará, pero tienes que escuchar esa voz. Escucha la voz de Dios. Escucha la iglesia. Y mire algo impresionante que el Señor me hablaba, esto tan importante. Dios no quería que Elías estuviera así como estaba. La palabra dice que él comió después y bebió y caminó 40 días hasta el monte Horeb. Y allí en el monte Horeb se metió en una cueva. Y allí el Señor llegó y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Porque Dios no quería que Elías estuviera en esa cueva. Ese no era el lugar de Elías. Ese no era el lugar en el que Dios quería que estuviera su siervo. Pero mire esto tan impresionante. Dios no quería que estuviera escondido, ni angustiado, ni atemorizado, ni afligido. Dios no quería eso para Elías. Pero mire este versículo, dice la palabra. Y él, el versículo 11 dice del capítulo 19. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego una voz suave y apacible. Y al oírla Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se paró a la puerta de la cueva. Y aquí vino una voz a él diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Sabe algo que el Señor me hablaba en estos textos? Algo poderoso. Y es que Dios quería que Elías aprendiera a discernir cuál era su voz. La palabra dice que vino un gran viento que sopló fuerte. Dice que rompía los montes y quebraba las peñas. Y vino ese viento fuerte. ¿Y cuántos sabemos que la voz de Dios es una voz que es como un estruendo del viento recio? Dice la palabra. La voz de Dios es como estruendo. Y sabe que dice la palabra que vino ese viento fuerte, recio, que quebraba peñas, pero Dios no estaba ahí. Y dice la palabra que después del viento dice que vino un terremoto. Todo se conmovió. Y posiblemente Elías esperaba escuchar la voz de Dios ahí. Y dice la palabra que Dios no estaba en el terremoto. Pero mire esto tan lindo. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. ¿Cómo había visto Elías a Dios descender allí cuando estaba con los profetas? Como fuego. Elías había visto manifestarse a Dios como fuego. Pero mire esto. Y tras el fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y muchas veces nosotros tenemos tantas costumbres. Ay, yo siento que Dios me habla cuando estoy así. Yo siento que Dios habla así. Si yo pongo una prédica de tal persona, Dios me va a hablar. Y cuántas cosas nosotros hemos interpretado como la voz de Dios. Y Elías esperaba que en el terremoto, que en el viento fuerte, que en eso que se sonaba tan duro, tan bueno, tan poderoso, iba a estar Dios. Pero mire lo que dice la palabra. Y tras el fuego una voz suave y apacible. ¿Y sabe qué me enseñaba el Señor? Allí en la intimidad, donde no hay terremotos. Allí en la intimidad donde no hay vientos fuertes. Allí en la intimidad donde estamos a solas con Dios. Es cuando Él está ahí. Cuando no hay nadie a tu alrededor. Es cuando viene el Señor, su dulce voz. Hay tantos ruidos en el mundo y tantos ruidos en nuestros oídos. A veces necesitamos música para poder orar y nos apegamos y creemos que con escuchar adoración yo voy a poder ver la presencia de Dios, voy a poderlo sentir a Dios.
Pero aquí algo que me impacta es que no había necesidad de viento, no había necesidad de terremoto, no había necesidad de ese estruendo, ni siquiera de fuego. Había necesidad de un momento. Dice la palabra, una dulce y apacible voz. Y ahí estaba Dios. Dios no necesita, amado, que usted busque cosas para que usted pueda sentir la presencia de Dios o su voz o escuchar su voz. Dios necesita que usted entre a su lugar secreto y allí usted lo va a escuchar. Hay muchas respuestas que no van a venir a ti. Hay muchas cosas que tú estás esperando que Dios te hable. Y sabe, mucho de la iglesia andan buscando en internet la respuesta. Muchos andamos buscando en predicadores respuestas a nuestro problema. Pero sabe que dice Dios, allí en tu lugar secreto, allí en tu intimidad vendrá esa voz dulce y esa voz apacible. Y traerá la respuesta. Allí en medio del silencio tú vas a poder escuchar a Dios. Y esto es maravilloso. Dios quería que Elías identificara su voz. Dios quiere que la iglesia identifique su voz. ¿Cómo es que Dios habla? ¿Cuáles son las maneras de Dios hablar a la iglesia? Mire esto. Tenemos que discernir cómo son las formas de que Dios nos habla. Porque vendrán muchas personas, dice la palabra, vendrán falsos profetas y falsos cristos que tratarán de engañar aún a los escogidos. ¿Cómo serás librado de esas falsas enseñanzas? ¿Cómo serás librado de estas cosas que van a venir para el mundo? Cuando tú identifiques la voz de tu Padre, cuando tú aprendas a discernir lo que viene de Dios y lo que viene de Satanás, cuando tú aprendas a diferenciar la voz de Dios, serás librado. ¿Y sabe algo que me encanta? Que la voz de Dios siempre vendrá para sacarnos de las peores cuevas de nuestra vida. La voz de Dios siempre vendrá. Gloria a Dios. La voz de Dios siempre vendrá para sacarnos de las peores cuevas donde Satanás y sus voces nos han querido llevar. Las cuevas de la depresión, las cuevas de la enfermedad, las cuevas del desánimo, las cuevas de la desesperanza, las cuevas de la condenación. Jesús, Cristo ha venido para sacarnos de esas cuevas. En la palabra de Dios, su voz siempre vendrá para levantarte, siempre vendrá para animarte, siempre vendrá para que vuelvas al camino. Esa es la voz de Dios. Tienes que aprender a identificarla. Por eso cuando alguien te exhorta, tú tienes que escuchar la voz de Dios, porque ahí está Dios para hacer que vuelvas de tu camino. Aprendamos a identificar la voz de Dios, porque Él siempre nos va a hablar. Siempre el Señor hablará a nuestras vidas. Cada vez que usted y yo vamos a la oración, el Señor siempre va a hablar a nuestras vidas. Aleluya. ¿Y sabe qué le dijo el Señor en el versículo 15? Y le dijo Jehová: ve, vuelve por tu camino. Ve, vuelve por tu camino. Hermoso, ¿no? La voz de Dios vino para decirle a Elías: ¿qué hace aquí? Y yo le quiero decir de parte de Dios: ¿qué hace usted ahí en el mundo? ¿Qué hace usted ahí con un pie en el mundo y otro en la iglesia? ¿Qué hace usted? Es hora de que vuelva al camino. Es hora de que escuche la voz de Dios y vuelva al camino. Amén. ¿Cuántos hemos oído la voz de Dios? Es tiempo de volver al camino, iglesia. Es tiempo de volver a Dios. ¿Sabe que en este tiempo gente que se había ido de las iglesias va a volver? Gente que había escuchado la palabra hace mucho tiempo y no estaba en Cristo va a empezar a regresar a casa. Y nosotros, como maduros en la fe, lo vamos a recibir con amor.
y los vamos a ayudar a restaurar. Amén. Ellos van a volver a casa. Ellos van a volver porque Dios les va a hablar ahí. Allá donde están, el Señor los va a hablar y van a volver a casa, y nosotros los vamos a ayudar a levantar para que ellos vuelvan al camino. Amén. Vamos a ver el último ejemplo de la palabra. Tenía otro, pero lo voy a dejar así. Voy a tomar uno que me impacta mucho. Está en Mateo capítulo 16, versículo 13. Mateo capítulo 16, versículo 13. Dice la palabra del Señor: y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que soy yo, el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo, ¿quién? Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y respondió Jesús y le dijo: bienaventurado eres, hijo de Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Quiero que vaya más adelante el versículo 21. Dice la palabra: desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes y de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Lea el versículo 22. Y Pedro, tomándole aparte, comenzó a reprenderle, diciendo, ¿qué le dijo? Señor, ten compasión de ti mismo. Ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y entonces él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Esto me impresiona mucho, porque Pedro era un hombre tremendo en Dios. Más adelante en los Hechos, Pedro fue el primer predicador lleno del Espíritu Santo. Pedro, un hombre tremendo, y aquí hay un pasaje tremendo de las Escrituras. La palabra dice que Jesús preguntó: ¿quién soy yo? ¿O quién dicen que soy yo? Y unos decían Juan el Bautista, otros Elías, pero Pedro con valentía dijo: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús inmediatamente escucha a Pedro, le dice: Pedro, bien has dicho, esto no te lo reveló carne ni sangre. Quiere decir que Pedro había sido usado por el Padre para traer esa revelación de que Cristo era el Mesías. Había sido un instrumento su boca para declarar una gran verdad: que Cristo era el Mesías, que Cristo era el fundamento de la iglesia, que Cristo era el fundamento, era la piedra angular, era la cabeza de la iglesia, era el Mesías esperado, el Redentor. Y Pedro abre su boca con esta declaración poderosa, y Jesús lo voltea y le dice: esto no es tuyo, Pedro, esto viene del Padre. Pero me impacta algo más adelante. Mire esto. Y desde aquel tiempo comenzó Jesús a decir que iba a morir. Jesús le dice a los discípulos: es necesario que yo padezca, que yo vaya a la cruz, que los escribas, los fariseos y todos aquellos yo ser vituperado. Es necesario que yo muera, pero que yo también voy a resucitar. Y ese mismo Pedro, que había declarado esto tan poderoso, esta revelación tan grande, se acerca a Jesús y le dice: oye Jesús, no Jesús, ¿por qué usted va a hacer eso? No Jesús, ¿cómo vas a morir? Jesús, no diga eso, tenga compasión de usted mismo, no haga eso. ¿Y sabe qué dice la palabra de Jesús? Se volteó y le dijo: apártate de mí, Satanás.
de esa misma boca que había salido algo tan poderoso, esa declaración tan poderosa de que Cristo era el Mesías, salió aquellas palabras que dijo: Jesús, no vayas a la cruz. Jesús, tenga compasión de usted. No vaya a morir a la cruz. ¿Por qué va a hacer eso, Jesús? Y Jesús no fue como algunas personas cuando se le acerca con el chisme. Ay, hermana, cuénteme un poquito, pero un poquito nomás. Siga hablando, hermana, ¿le traigo un tintico? ¿Sabe qué hizo Jesús? Se volteó y le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Yo le decía: Señor, ¿qué tal Jesús le hubiera puesto oído más a Pedro? ¿Qué tal Jesús se hubiera sentado con Pedro y diga: Pedro, cuénteme más? Ay, Pedro, usted sí me ama. Pedro, ¿usted cómo me ama, Pedro? Porque es el único que me ha dicho que no vaya a la cruz. Es el único que se ha acercado a pensar en mí. ¿Qué tal Jesús hubiese hecho eso? Poner su oído a escuchar los razonamientos del alma de Pedro, las emociones de Pedro. ¿Qué hubiera pasado con el Redentor? ¿Sabe por qué Jesús le dice eso a Pedro? Me eres tropiezo. Porque cuando usted escucha voces incorrectas, esas voces son tropiezos para su vida. Son tropiezos, te quieren hacer caer. Hay muchas personas que se acercarán a usted para hacer tropiezo en su vida, con palabras. ¿Por qué tanto va a la iglesia? ¿Cuánto le han dicho eso? ¿Por qué tanto va a la iglesia? ¿Para qué tanto servirle a Dios? Ay, porque ayuna tanto. Está demasiado delgado, se va a morir de ayunar. ¿Por qué le lleva la plata al pastor? Y muchas cosas la gente se acerca a decirle a uno. ¿Sabe qué es triste? Hace un tiempo llegó una familia a la iglesia y este hombre era alcohólico. Alcohólico, se había separado de su esposa. Llegaron separados a la iglesia. Aquí llegaron, empezamos a compartirles, a evangelizarlos. Y es triste saber que aquellos que son como esos Satanás que dice la palabra ahí, el hombre empezó a cambiar, a dejar de frecuentar sus amigos de parranda, sus amigos de licor. ¿Y sabe qué le decía a la familia? ¿Por qué tanto va a la iglesia? ¿Para qué tanto vas a iglesia? Usted se descarrió, ahora es un rebelde, porque a la iglesia cristiana los religiosos le llaman rebeldes. ¿Por qué usted ahora se volvió evangélico? A la gente no le importaba que él había sido un alcohólico y nunca le criticaron lo mal que hacía, pero ahora que llegó a Cristo y empezó a hacer lo bueno, ahora sí los Satanás se levantan para hacer tropezar a esos pequeñitos. Y las voces siempre las vas a escuchar. Siempre vas a escuchar personas que vengan a decirte: ¿por qué te convertiste a ser evangélico? ¿Por qué te volviste evangélico? Ahora, ¿por qué lees la Biblia? Ahora, ¿por qué tanto te congregas? Muchos se van a levantar para decirte esas cosas. Y tal vez muchos cristianos lo van a hacer, de los que están acá en la iglesia. Porque ese mismo Pedro que dijo: tú eres el Cristo, ese mismo Pedro dijo: Jesús, tenga compasión de usted, no vaya a la cruz. Y la palabra dice que no todo el que le dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y por eso tenemos que tener nuestro oído y tener bien el discernimiento de lo que es la voz de Dios, iglesia. ¿Cuántos problemas nosotros no nos hemos metido por poner los oídos donde no debemos? ¿Cuántas cosas? ¿Y qué hubiera pasado? Vuelvo y le pregunto, si Jesús hubiera puesto su atención y su corazón en lo que Pedro estaba diciendo. No hubiera habido redención. Pero Jesús tenía claro cuál era su propósito en esta tierra. Y usted y yo tenemos que tener claro cuál es su propósito en esta tierra, iglesia. Si usted es un verdadero hijo de Dios, ninguna voz lo va a mover. Sus oídos estarán conectados a Dios, al Padre, a la palabra de Dios.
¿Qué es lo que Dios habla? ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Cómo lo dice Dios? Porque vuelvo y le digo, Dios siempre hará que tú vuelvas al camino. La voz de Dios siempre vendrá a tu vida para hacer que tú vuelvas al camino. Y muchas voces se parecerán a la voz de Dios. Y tal vez en muchos momentos tú confundirás la voz de Dios. Pero es necesario, iglesia, que en este tiempo nosotros dejemos de abrir nuestros oídos al mundo, al ruido del mundo, y abramos nuestros oídos a escuchar la voz de Dios. Y algunos preguntarán, ¿cómo habla Dios? Dios habla a través de su palabra. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Lee la palabra, su palabra. Lee las escrituras. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Venga a la iglesia, que el pastor siempre hablará palabra de Dios. Escucha a los pastores. Aprendamos a discernir la voz de Dios. Aprendamos a escuchar su voz. Haga un poco más de silencio cuando vaya a Dios y deje que el Espíritu Santo le hable. Deje que el Espíritu Santo le hable a su vida, a su corazón. Aleluya. Quiero leer la palabra en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 para concluir. Dice la palabra en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta palabra es tremenda. ¿Cuánto la hemos escuchado? Levante la mano. ¿Cuánto se la hemos compartido a la gente nueva? Levante la mano. Este versículo no es para la gente nueva, es para la iglesia. La palabra dice que este pasaje está referido a la iglesia de la Odisea. Es una de las 7 iglesias del Apocalipsis. Y Dios le está diciendo a la iglesia de la Odisea que si alguno oye su voz, mire esto. ¿Por qué dijo el Señor si alguno oye mi voz? Porque en este tiempo es difícil que la gente oiga la voz de Dios. Dice, si alguno quizás oye mi voz y abre la puerta. ¿Dónde estaba Jesús? Afuera de la iglesia. Afuera. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Necesitamos, iglesia, aprender a oír la voz de nuestro amado. Hechos capítulo 16 versículo 14. Y una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, temerosa de Dios, estaba oyendo el corazón, de la cual abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada ella y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa, y nos constriñó a quedarnos. Mire, la palabra dice que esta mujer estaba ahí cerca donde estaba predicando los discípulos. Y dice la palabra que ella estaba oyendo lo que ellos predicaban. Y al oír la palabra de Dios, dice la palabra que esto provocó que Dios abriera su corazón para que ella estuviera atenta a la palabra. Sabe que a veces, porque como no sabemos discernir la voz de Dios, venimos a la iglesia y nos quedamos dormidos, empezamos a pensar en cosas y nuestro corazón no está atento a la palabra, porque no sabemos cómo el Señor habla, no discernimos la voz de Dios. Dice la palabra que esta mujer oía lo que ellos enseñaban, y ese oír provocó en ella que el corazón se abriera para que ella pudiera llegar a Cristo. Y dice la palabra que se bautizó ella y toda su familia. Y es necesario que aprendamos a oír, porque es que el oír parte todo en la vida de nosotros. Dice: por el oír, la fe viene por el oír. ¿Cómo creerán si no oyeren? Si no hay nadie que les diga. Hay que aprender a escuchar, iglesia. Yo le invito en esta mañana que usted aprenda a escuchar, que usted y yo aprendamos a escuchar. Mire esto, 2 de Timoteo 4:2. Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina,
porque vendrá tiempo, mire esto, vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír. Y estamos en ese tiempo, iglesia, cuando hay tanto comezón de oír en la gente, hay tanta afán en la gente de buscar solución a muchas cosas, de buscar salida a muchos problemas, y la gente anda colgada al YouTube, colgada al internet, consultando magia, consultando brujos, consultando terapias, consultando escuchar aquí y allá. La gente anda tan afanada con esa necesidad de oír, pero mire, dice la palabra, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad sus oídos, y se volverán a las fábulas. Esto es tremendo. En este tiempo estamos viviendo tiempos donde hay mucha apostasía, donde hay muchas falsas doctrinas, falsos maestros se han levantado. ¿Sabe? Ahí dice la palabra algo claro, y es que a su lado se van a amontonar personas que le digan lo que usted quiere oír. Dice, hablarán de lo que hay en sus propias concupiscencias. El diablo levantará maestros que te digan tú estás bien y todo el mundo está mal. El diablo levantará maestros que te enseñen y te digan el pastor está mal, tú estás bien. Todos en la iglesia te odian, tú estás bien. Muchas cosas. ¿Sabe por qué a veces no busca la gente consejo en los pastores? Porque la gente no quiere escuchar la verdad. La gente quiere escuchar los maestros falsos que hablan de sus propias concupiscencias. La gente quiere ser aprobada en el pecado y en lo malo que está haciendo. Hoy en día el mundo busca aprobación para su propio pecado, para su propia perdición. Pero la palabra dice aquí que muchos apartarán de la verdad sus oídos. Y sabe que es más tremendo, que aún los escogidos muchos serán engañados, porque no hemos aprendido a discernir la voz de Dios. Dios siempre hablará, escucha iglesia, para hacerte volver de tu mal camino. Dios siempre te hablará para que tu vida sea recta delante de Dios. La voz de Dios siempre vendrá para que tú guardes y cumplas y pongas por obra sus mandamientos. La voz de Dios siempre vendrá para hacerte volver de tu torcida vida, de tu torcida manera de vivir. La voz de Dios siempre vendrá para hacerte regresar al camino de la perfección. No crea y no piense que Dios vendrá para alcahuetear el pecado. No piense que si tú estás mal, Dios vendrá y te va a decir sigue así que vas bien. Lo único que escucharás de Dios es vuelve al camino, pide perdón, arrepiéntete, vuelve al camino correcto. Esa es la voz de Dios. Identifica la voz de Dios, identifica la voz de tu amado. Tienes que comunicarte con Dios. Aprende a comunicarte con el Padre. Tú hablas y Él habla. Yo quiero que usted levante su manito un momento al cielo y le diga: Señor, perdóname. Perdóname, papá, porque he dejado contaminar, Señor, mis oídos. He dejado, Dios, que la serpiente con astucia venga a hablar a mi vida. He dejado, Señor, que muchos de sus propias concupiscencias hablen a mis oídos. He dejado, Dios, que los ruidos externos, que aún mi familia, Dios, hable, Señor, a mis oídos lo que es en contra de tu palabra. Señor, perdóname en esta mañana, papá. Hoy quiero, Señor, que tú limpies mis oídos. Padre, hoy saco de mi vida, de mi mente, de mi corazón toda palabra que con astucia quedó clavada en mi corazón. Toda palabra que con astucia Satanás infiltró en mi mente. Toda palabra que con astucia Satanás infiltró en mi corazón, que ha contaminado mi vida, que me ha hecho, Señor, ver de una manera errada a las personas, ver de una manera errada, Señor, Padre, a la iglesia,
ver de una manera errada a mi hermano, Padre. Hoy quiero pedirte perdón, Señor, y despojarme, Padre, de toda esa contaminación, de todo eso inmundo que entró por mis oídos, toda palabra de maldición, Señor. Hoy es quitada de mi mente todo lo que es incorrecto, papá. Toda voz del enemigo, toda voz contraria, toda voz, Señor, que venía para traer desánimo a mi vida, para traer incredulidad a mi vida, para traer, Señor, desesperanza, para traer, Padre, adormecimiento espiritual, toda voz del enemigo, papá. Hoy cierro mis oídos en el nombre de Cristo. Yo le invito en esta mañana, cierre sus oídos en el nombre de Cristo y cerramos nuestros oídos a todas las voces extrañas, a todas las voces que con astucia quieren venir. Hoy cierro mis oídos a la voz aún de mi propio yo, aún de mis propias emociones, aún de mis propios pensamientos. Cierro mis oídos y abro mis oídos para escuchar la voz de papá, para escuchar la voz de mi Padre, para escuchar la voz de Cristo, para oír al Espíritu Santo, para oír la dulce voz del Padre. Hoy, Señor, abrimos nuestros oídos, papá, a esa voz, Señor, que viene de ti, papá, que viene del cielo.